Gracias por continuar nuestra sintonía. Estamos conversando sobre la situación económica. Hoy vamos a ver en este bloque la parte fiscal, como para poder redondear el diagnóstico de la situación económica. Y en la segunda parte de la entrevista decíamos que vamos a dedicarnos a ver qué es lo que se puede hacer, pues porque obviamente la situación está bastante complicada. Pero ¿cómo está la situación fiscal, Claudio? ¿Cómo la estás viendo? La situación fiscal sigue siendo altamente preocupante. El déficit sigue aumentando, se sigue gastando más de lo que se debe. En la medida que aumenta la deuda, tenemos que el gobierno está gastando más allá de lo que recibe. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Que la deuda a diciembre, al 31 de diciembre, era de 14.493 millones. Escuché bien, 14.493 millones. Quiere decir que este gobierno a diciembre del año pasado se endeudó en 4.065 millones de dólares. Es decir, es más de 1.000 millones de dólares por año, y eso que este año todavía le falta para concretarlo. Si nosotros vemos una de las partes interesantes que hace cambiar la deuda en los primeros 3 meses a marzo, es que se pagaron el 3 de enero 404 millones de dólares de la deuda de corto plazo, las famosas LETES. Pero sin embargo, entre el resto de enero, febrero y marzo, de esos 404 millones que se pagaron, ya han utilizado 239 millones. Es decir, esto es similar al gobierno que ha ido a pagar la tarjeta de crédito. Y muy feliz después que la familia de estas personas irresponsables, porque pudo pagar la tarjeta de crédito, se va a celebrar el haber podido pagar la tarjeta de crédito y se va a comer con todos sus amigos y después se va de compras al supermercado y al mall. Quiere decir que estamos teniendo una actitud totalmente irresponsable. ¿Qué sucede? Que la deuda de este gobierno ha llegado en términos del Producto Interno Bruto prácticamente a 60%, 60.9% fue en diciembre, 61%, y si hacemos la proyección de cómo podría estar este año, podría mantenerse en el orden de 60 millones, 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, no tienen por dónde reducir el déficit fiscal. Y así como van, sabiendo la difícil situación, quiere decir que este año vamos a terminar fiscalmente peor que el año pasado y quizás va a ser uno de los más malos años que hemos tenido desde que asumió este gobierno. Y es muy sencillo. Fíjense que en carta del ministro de Hacienda a la diputada Lorena Peña de abril recién pasado, le dice que no puede reducir el saldo de deuda de LETES, que es la de corto plazo, a 20% como habían acordado, siempre y cuando no le aprueben antes, primero, aumento de impuestos. ¿Y qué impuestos está pidiendo este señor? Está pidiendo aumento sobre las operaciones bancarias e impuesto sobre las tierras ociosas. Y además un préstamo por 250 millones de dólares para poder pagar los impuestos que tiene que devolver el gobierno en términos de IVA y renta. Pero señor, si esto es igual que en una empresa, yo les pregunto a cualquier persona, cuando una empresa vende, cobra IVA, retiene el IVA, ¿qué es lo que hace el empresario? ¿Se lo puede gastar? No, lo tiene que guardar porque ese dinero no es de él, lo tiene que pagar inmediatamente al Ministerio de Hacienda. ¿Qué sucede con Hacienda? Recibió el pago de impuestos sabiendo que tiene que devolver parte de esos impuestos y se los gastó. Y ahora dice que necesita 250 millones para devolver impuestos, que es su dinero, no es mi dinero, es su dinero, que Hacienda se lo gastó irresponsablemente y no tiene para pagárselo ahora. Esa es la situación fiscal. Por consiguiente, se puede decir que no hay una crisis fiscal como hablábamos anteriormente contigo, Luis. Es un caos. Crisis es un problema que tiene una posibilidad de darte una oportunidad para mejorar. Un caos es cuando estás inmerso en un desorden y no sabes cuál es la salida. ¿Tenías algo tú?
No, que le quería preguntar a Claudia, ese 20% es el del acuerdo de sostenibilidad fiscal que firmaron todos los partidos políticos el año pasado. Correcto, el acuerdo dice que de los primeros 400 millones, porque se dividió en dos tramos, llamemos así, son todos 800, pero una primera tramo es de 800 y el otro tramo, llamemos así, es de de 400 y el otro de otros 400. Pero cuando de los primeros 400 millones se pagaran los primeros 300, en ese momento tenía que haber mandado al ministro de Hacienda la reforma al presupuesto, donde se bajaba el techo de 40% a 20% Del PIB. del PIB. No, perdón, No, de la recaudación. De la recaudación. Luego, ahora que se hizo la asignación de los otros 400 millones, debería haber estado mandando la segunda reforma para bajarla a 15%. Pero envía una carta diciendo que no lo puede bajar si no le aprueban 250 millones en nuevos préstamos para pagar la devolución de impuestos, y si no le aprueban el impuesto a las transacciones bancarias y el impuesto a las tierras ociosas. Esa es la situación fiscal. Es decir, Y esas tres cosas no estaban en el acuerdo de sostenibilidad, no, ¿verdad? recordemos que jamás, y alguien que lo diga si se lo recuerda, pero jamás de los jamases en ninguna publicación del gobierno, ni declaración de autoridades de gobierno, cuando firmaron el compromiso y decían que necesitaban los recursos, se habló que tenían que pagar para las elecciones, que el subsidio del gas, que el subsidio del transporte público, jamás se habló de eso. Y decían que no necesitaban la autorización para emitir las letes. ¿Pero de qué letes? Estamos hablando de que necesitaban la autorización para las letes para pagar los subsidios. Si no lo necesitaban. Si ya llevaban 177.4 millones emitidos a febrero y ahora a marzo 239 millones antes que le aprobara la Asamblea Legislativa el libre uso de estos en letes. Entonces, realmente quisieron meter en estos 85 millones, que son 40 millones para las elecciones, y lógico, no haber hecho la provisión y tener que estar pidiendo prestado para las elecciones, cuando era un gasto cantado ese. Y agréguele eso, otros 45 millones, que es por el subsidio al transporte público y el subsidio del gas propano, entonces tenemos 85 millones. Ese es un aumento neto de la deuda. Y tanto el presidente de la República como el ministro juraron por Dios y por la bandera que no iba a aumentar la deuda. Bueno, alguien los ha dejado mal parados a ellos porque lo dijeron, no se ha hecho realidad. Y los 315 que le aprobaron adicionalmente son supuestamente para pagar letras del Tesoro, los cuales pueden reutilizar después. Era también, lo correcto, pero mientras no bajen el techo pueden utilizarlos todos. Y aquí volvemos al punto de partida. Este gobierno necesitaba alrededor de 1.100 a 1.400 millones para poder cuadrar el año. 800 que los van a usar todos, más los 250 que está pidiendo el ministro en este momento. Entonces ya tenemos 1.050, más alrededor de 200 a 300 millones que quiere recobrar con todos estos otros impuestos y otros ajustes. Llegamos a los 1.300, 1.400 millones. Pero el compromiso de bajar el déficit fiscal, que lo pide el Fondo Monetario también ahora, y que se lo piden las calificadoras de riesgo para no empeorar más la calificación, quedó en el olvido. Roberto, ¿cuál es tu opinión sobre la situación fiscal? Bueno, yo creo que endeudamiento generalmente tiende a llamar más endeudamiento, ¿verdad? Yo creo que hemos entrado en una dinámica de endeudamiento de la cual es muy difícil salirse. Ya hemos llegado, bueno, alrededor de 58, 59, 60% de deuda del PIB, unos 14.000 millones, como decía. Y eso es reflejo, esa dinámica es reflejo de que de alguna manera uno está gastando más de lo que le está ingresando. Es una simple aritmética, gastos mayores que ingresos. Entonces, eso te lleva a mayor endeudamiento y el endeudamiento a su vez te lleva a jalar más endeudamiento. Entonces, ahorita estamos en una trayectoria, digamos, que no se puede detener tan fácilmente, que es este endeudamiento creciente. Entonces, yo creo que de seguir como estamos, a la vuelta de un tiempo vamos a estar con una deuda mayor, naturalmente. Ahí vamos. A lo que yo quiero llamar la atención es
en este punto. ¿Por qué, si estamos con ese nivel de deuda alto y creciente, por qué las cosas siguen funcionando de alguna manera? ¿Por qué no hay una crisis, digamos? Bueno, yo creo que no es problema de hasta cuánto podemos llegar, porque alguna gente dice, si cuando lleguemos a 70, entonces va a haber la crisis. Cuando lleguemos a 75, eso no es así. Para mí, y esta es mi hipótesis, es que vamos a seguir sin problemas mientras siga habiendo liquidez en el mundo. Mientras haya liquidez internacional y podamos colocar deuda, entonces vamos a seguir financiando el déficit y la deuda va a seguir creciendo. Entonces, como la economía internacional en esta crisis en que entró, generó excedentes de dinero que no se pueden colocar en otras actividades más productivas, entonces hay un exceso de liquidez a nivel internacional y eso nos está permitiendo a nosotros seguir colocando deuda y endeudándonos más. ¿Por qué me parece a mí que ese punto hay que tenerlo bien claro? Porque las cosas cambian. Así como de repente la economía internacional cambió y hubo un shock y se vino la crisis internacional, igual puede ocurrir con la liquidez internacional. Hay mucho dinero circulando en el mundo ahorita y por eso es fácil colocar deuda. Pero si en algún momento hay un cambio drástico en esa situación, entonces vamos a ver las consecuencias de habernos endeudado tanto. Entonces, mi punto es, aquí hay un riesgo importante y ese riesgo es qué es lo que pase con la deuda, con la liquidez internacional. En el momento que se empiece a secar la liquidez internacional, se va a hacer cada vez más difícil colocar deuda y entonces va a venir el apretón para toda la ciudadanía. Entonces yo creo que no deberíamos de confiarnos en el sentido de que podemos colocar deuda y podemos seguir endeudándonos para resolver los problemas, porque nos podemos topar más adelante, puede ser pronto o más allá en el tiempo que tengamos una situación como esa, pero que esas cosas ocurren. Por lo tanto, nosotros deberíamos de salirnos de esa zona de riesgo. Y entonces eso nos lleva necesariamente a lo que sería la tercera parte de esta entrevista, que es que este país es imposible que sigamos así si no se ajustan las finanzas públicas. Y eso no es agradable para nadie. Pero si no hay un ajuste en las finanzas públicas, difícilmente nos vamos a salir de esa zona de riesgo y vamos a estar siempre expuestos a que en algún momento podamos tener un traspiés financiero de país. Y además con ese exceso de liquidez que hay en el mundo, las tasas de interés están muy bajas, ¿verdad? Y en bajas, entonces una vez esa liquidez empiece a secar, vamos a ver cómo las tasas van a empezar a subir y esa es señal de que ya arrancó la cuenta, Claro. ¿verdad? Y por eso creo yo que lo más sabio que puede hacer el país es salirse de esa zona de riesgo. Ahora que todavía se puede hacer, porque más adelante puede ser todavía más difícil. Correcto. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta, entonces entrémosle, dado que esta es la situación, y todavía te falta a ti, Waldo, de esa parte, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.